Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una noche más, noche de lunes, perdón, 13 de enero ya del 2025. El día, el día de hoy bastante templado, bastante mejor que otros días si me preguntas. Que soy team frío, pero pues con esto de las enfermedades respiratorias pues no está, perdón, no está muy cool esto del frío. Seas tú bienvenido a este programa Zona Cero en Enigma 1300, donde el día de hoy te traemos un tema bastante interesante. El día de hoy te vamos a hablar de esas historias que te contaba tu abuelo. Esas historias que te contaba tu abuela esa tarde, esa noche que ibas a visitarla y que sin duda alguna han dejado bastantes estragos en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. No, hombre, somos Sí, un... no, pues si yo andaba bien. Bienvenido, de verdad, bienvenida a su programa Zona Cero, aquí en Enigma 1300, en Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Creo que todas estas historias que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuando estamos pequeños y a lo largo de nuestra vida, marcan de alguna manera, pues, vaya, nuestras tomas de decisiones y muchas cosas más, ¿no? Pero especialmente van marcando, ¿por qué no tus gustos? Porque, no sé si tú me sigues el viaje, diría que él no. Creo que el gusto por las historias de terror viene de los abuelos. Ujú. Sin ir más lejos, ¿no? Es bien típico que te dicen, mi abuelo, el que se peleó con el diablo en el monte, Sí. ¿no? Lo corrió a machetazos. Y bueno, muchas de estas historias han marcado nuestra vida y nos han enseñado o nos han dado el gusto por las historias de terror. Sí, realmente son, fíjate que esa me la robaste, era la más clásica, ¿no? Cuando el abuelo o el tío, que eran muy borrachos y se pelearon con el diablo en el monte, ¿no? Y sí, realmente yo creo que es de ahí de donde viene el gusto por todos estos temas, ¿no? Eh, yo creo que es para todo mundo el primer contacto que tienes con el horror, ¿no? Fuera de las películas de terror, fuera de caricaturas de terror, porque también en algún momento hubo algunas. Las historias que te cuenta tu familia, tu abuelo, tu tío, en esas reuniones, ya lo veíamos hace, pues ya hace tres semanas, esas noches de Navidad, esas noches de reunión, eh, insisto, es el primer contacto con el terror real. Y que de ahí mismo se desprenden en algún momento las leyendas, ¿no? Porque también van siendo transmitidas de generación en generación, ¿no? ¿Por qué no damos unos minutitos, perdón, para que nuestros amigos, todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy, tanto por Facebook Live como por el aparato de radio tradicional, nos ayuden a compartir el contenido tanto de Radio Mexicana Nuestras Noticias como de Zona Cero? En este momento estamos transmitiendo en vivo simultáneamente por las páginas oficiales tanto de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM como en la de Zona Cero JZ, que es nuestro proyecto personal. Entonces ayúdanos a compartir, ayúdanos a llegar a mucha más gente. Se presta el momento para que nos ayudes a compartir, para que más gente pueda participar de estas historias. No solo de escucharlas, porque nos pueden marcar aquí a cabina y pasamos completamente en vivo, tu llamada, y nos puedes contar de viva voz para que el mundo te escuche qué es lo que te contaba tu abuelo, qué es lo que te contaba tu abuela. ¿Tendrás ahí los números de Sí, claro contacto? que sí, dame un segundito. 6566131113, teléfono aquí en cabina. Y WhatsApp 656-281-2765. En caso de que quieras contarnos esas historias que te contaba tu abuelo, ¿no? Elmer Rosales, saludos por favor presente. Bienvenido Elmer. Y Robert Luján, saludos por acá en el área central del Paso, Texas. Bienvenidos los dos. Ya en un ratito llega Adriana también. Sonia ya está compartiendo también el contenido. Muchas gracias a todos. Ojalá nos dejaran escucharlos porque de pronto ahí nos cuentan muchas historias, pero todo es escrito y tiene validez. Lo podemos contar
pero nada mejor que escucharte a ti de viva voz, que nos cuentes tu historia, que tú la viviste, que tú la sentiste o que te la contaron de primera mano, ¿no? Sí, es lo mejor. Digo, realmente nosotros podemos tratar de contar tu historia y transmitir lo que nos estás escribiendo, pero siempre es de mejor manera que tú que lo viviste, que a ti que te pasó o a ti que te lo contaron de primera mano, pues nos transmitas lo que esto te causó, ¿no? Ese miedo, ese terror, es fácil escucharlo en la voz, pero siempre y cuando pues sea contado de primera persona, ¿no? ¿Vale? ¿Empezamos o qué? Vamos con Perdón. una historia breve. Esta persona, un escucha nos cuenta esa historia. Dice más o menos así. Dice, esto pasó en la casa donde vivían mis abuelos. Ellos recibieron la casa de sus papás, es decir, el bisabuelo de la persona que nos cuenta, ¿no? Dice, nos contaba mi abuelo que cuando sus padres fallecen, pues obviamente él hereda directamente la casa. Dice, mi mamá no era, sí, mi mamá no era, es decir, o sea, lo cuenta el abuelo, ¿no? De él. Dice, mi mamá no era una muy buena persona, era muy envidiosa, tenía, algunas cuestiones. Él lo define como que era muy mala leche, ¿no? Como que no le gustaba que la gente prosperara, etcétera, etcétera, ¿no? Pues finalmente era hijo único, pues fallece su mamá y le queda la casa. Dice, él contaría que cuando llegaron, pues llegaron haciendo pues reparaciones, ¿no? La casa era bastante grande, de ladrillos, vieja, y pues tenía algunas remodelaciones que hacerle. Una de esas fue unir las dos habitaciones que tenían. Él decía que sus papás vivían o dormían pues en habitaciones separadas como se acostumbraba antes, ¿no? Okay. Una habitación para la mamá y una habitación para el papá. Dice, pues queríamos comunicarlas para hacer una habitación más grande. Dice, durante todo lo que duró la construcción y las reformas que le hicimos a la casa, toda esa área, esas dos habitaciones tenían un olor a muerto completamente insoportable. Si quitamos techo, quitamos todo, se escarbó para poner piso nuevo y no encontramos absolutamente nada. Se decidimos pues seguir con la reforma, seguir con la mudanza, hasta que finalmente un día el olor desapareció. Dice, yo pienso que era tu bisabuela, dice, pues este caso lo está contando el abuelo, que no quería que nosotros nos quedáramos con la casa. Vale. Dice, pero a fin de cuentas, pues se la pasó a perjudicar porque pues sí se quedaron en la casa, ¿no? Qué interesante. ¿Sabes que esto de las esencias que se quedan después de fallecidas las personas, esencias entre comillas, ¿no? Porque ya cuando es así tan fuerte, pues ya no puede ser tanto así como nada más el recuerdito que se queda, sino ya algo mucho más fuerte, Más es muy fuerte. común. A nosotros nos cuentan, hay una historia, nos cuenta un radio escucha, que su abuelo un día llega, esto es en un ranchito, ¿no? Entonces dice, llega, son las 3 de la mañana, van a ser las 3 de la mañana y mi abuelo todavía no llega. Mi abuela está muy nerviosa, no es una persona que se vaya de parranda, no es una persona que sea desobligada, él va al trabajo a su casa y etcétera. Dice, pero van a dar las 3 de la mañana y no llega, y cuando es exactamente las 3 de la mañana la puerta de la casa se abre y llega él completamente ensangrentado. Él diría lo que sucedió fue que se cayó del caballo y se golpeó muy fuerte. Dice, pero ¿qué fue lo que causó que se cayera del caballo? Era algo bien interesante y aterrador para el momento. Él diría que él iba montado en su caballo y que empieza a escuchar como si alguien estuviera detrás de él y que respirara muy fuerte. Dice, cuando yo volteo a ver qué hay detrás de mí, lo que veo nada más son un par de piernas que vienen caminando solas detrás de mí. Con el susto, yo me caigo del caballo, me golpeo y como puedo me levanto, agarro las riendas y me vuelvo a subir y salgo como alma que lleva el diablo, ¿no? Ni más ni menos. Esto es muy aterrador, pero a mí me llama mucho la atención porque no sé si en México, pero tú sabes que antes escuchábamos mucho un programa español que hablaba de este tipo de temas. En España era muy común que la gente llamara para platicar que en las orillas de la carretera
al ir tú manejando, veías un par de piernas, caminando solas, no, o sea, nada más las piernas, sin torso, sin ninguna otra parte del cuerpo, ¿no? Híjole, y fíjate que se entra, digo, yo he escuchado varias veces si no la historia así tal cual, algo muy parecido, ¿no? Entonces, yo pienso que entra, aparte de que sí han sido casos aislados, como una suerte de leyenda, pues leyenda, no leyenda urbana, ¿no? Leyenda porque ya viene desde muy atrás. Antes de irnos un corte, les voy a contar otra que está muy buena. Voy a cambiarle los nombres porque si me ponen nombres reales, entonces para que no herir susceptibilidades, ¿no? Dice, eh, esto pasa aquí en Chihuahua, en un pueblito un poco más al sur de Chihuahua, ¿no? Esta persona nos dice que sus abuelos habían tenido, pues tenían muy poquito de haber llegado al pueblo, ¿no? Se acaban de asentar y pues estaban haciendo su vida, ¿no? Entonces, esta persona cuenta que todas las noches, bueno, te voy a contar cómo la pone él directamente. Dice, todas las noches en las que mi abuelo volvía de trabajar, veía que a lo lejos una lucecita roja pasaba en medio de la oscuridad. Pero recordemos que en aquellos ayeres pues sí había luz y todo, pero era un poquito más lúgubre el asunto, ¿no? Pasaba flotando y balanceándose de un lado a otro. Él le decía a mi abuela, pero ella no le creía hasta que una noche él le habló a mi abuela. Mi abuela fue a ver y efectivamente vieron a la lucecita que pasaba balanceándose. Entonces mi abuelo agarró una piedra y le tiró el pedradón a la lucecita. Lo que dice mi abuelo es que pasó como cuando le pegas a un fierro que está caliente. Saltaron chispas y se escuchó como si una lámina se golpeara. Y sí, bueno, y a lo lejos un grito bastante fuerte, ¿no? El día siguiente, en la mañana, muy temprano, mi abuela iba al molino. Se topó con una vecina que se llamaba vamos a ponerle Doña Concha, ¿no? Que era la única a la que le hablaba. Le saludó y empezaron a platicar de varias cosas, hasta que Doña Concha le dijo que anoche que venía con su viejo de vender sus tamales, alguien le apedreó la vaporera de los tamales y que el carbón del anafre le quemó las patas. Nomás alcanzó a gritar y salir corriendo. Eh, Dice, mi abuela no creyó que esto había pasado. Voy a ver ¿cómo se llama? El contexto. La señora traía un golpe muy fuerte en la cabeza que no podía explicar. Entonces, dice mi abuela, tiempo después desapareció y no supimos nada de ella. Mucha gente en el pueblo decía que ella era una bruja. Ok. Entonces, quién sabe, ¿no? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Nosotros somos Zona Cero, estamos en Enigma 1300 en Radio Mexicana, nuestras noticias. ¿Y qué dijeron? Si iba a ser el anafre, pues no. Son parte de Enigma 1300. En breve regresamos. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 9:14. En un hecho histórico, la Cámara de Diputados confirmó su compromiso con el respeto y cuidado de los animales. Con la reciente reforma constitucional en materia de protección y bienestar animal, se establece la prohibición del maltrato y obliga al Estado a garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. Así, se marca el inicio de una nueva era en nuestra relación con los animales de compañía, promoviendo una convivencia respetuosa y el bienestar animal. Cámara de Diputados, 66ª legislatura, soberanía y justicia social. El derecho a la igualdad y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral. La Corte contigo. Este domingo en la Hora Nacional estará con nosotros la maestra Yabneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva en el Fobiste, quien nos dará buenas noticias para la vivienda. Tendremos el romanticismo hecho bolero con Rodrigo de la Cadena. También hablaremos de cómo prevenir, diagnosticar y tratar las cataratas. Cha Eleonora, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un aumento del 12% al salario mínimo para 2025. Pasará de 248.93 pesos a 278.80 pesos en la zona del salario mínimo general y de 374.89 pesos a 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Así se logra una recuperación del 135% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2025 sumamos un piso más a tu salario. Gobierno de México. Continuamos para seguir platicando de los sucesos extraños en Enigma 1300. Estamos de vuelta y te voy a dejar de nuevo los teléfonos en cabina 656-613-1113 y WhatsApp 656-281-2765. Por ahí nos dice Elmer Rosales, nos pone una historia, dice: la ciguanaba o la mujer con cara de caballo, esa mujer que se les aparecía a los hombres que andaban buscando mujeres por las noches. Una compañera de mi trabajo me contó que su papá tenía su tierra de cultivo y cuando vendía su cosecha le daba dinero a su mamá y lo demás pues se iba a tomar. Él tenía un carretón tirado por un caballo. Una noche que salió de la cantina, se subió a su carreta y se dirigió a su casa. A medio puente, su caballo ya no quería avanzar. A lo lejos, se me movió. A lo lejos, miró a una mujer de espaldas. Él presagió que era la mujer con cara de caballo. Al pasar a un lado de ella, le dijo: María, ¿qué estás haciendo, María? Ya ve a descansar, María. ¿Quieres que te lleve, María? Pues la mujer se subió con él, el pelo le tapaba la cara. Se sentó al lado del señor y él no dejaba de hablarle, diciéndole para todo María. De repente se paró y detuvo su carreta, se bajó y se fue. Me dijo que el abuelo de su padre le dijo que esa mujer la podían controlar con el nombre de María, ya que puede que sea por el temor a la Virgen María. Pero fíjate que sí he escuchado yo varias historias de la ciguanaba, no de aquí, realmente no es como que un espectro originario, pero sí del sur de México. Perdóname, fíjate que justamente nuestro bisabuelo nos contaba una historia cuando estaba pequeño. Nosotros somos originarios de Ciudad Camargo, Chihuahua. Y en aquellos tiempos, cuando mi abuelo era pequeño, tenía pues a su mamá, a sus tíos, y no todos vivían en una vecindad grandota. Dice que él nos contaría que alguna vez uno de sus tíos muere. Entonces, cuando muere, van y lo velan, lo sepultan y luego se retiran a su casa. En aquel tiempo eran estas puertas grandotas de madera que se ponía así la tranca, ¿no? Un pedazo de madera muy grandote que para que no se abriera la puerta. Entonces eso era para que no se metieran la gente pues que no era de la casa. Ellos contarían que varias noches seguidas había alguien que se iba quejando por la calle y que llegaba a la puerta de la casa y tocaba insistentemente. Ellos dirían que ante el peligro, porque estamos hablando, mi abuelo nace en 1910, entonces imagínate, eran épocas bastante convulsas por aquel tiempo. Entonces, por el temor a que fuera algún asaltante o algo así, no abrían la puerta. Pero la mamá de mi abuelo, cuando a la noche, no sé, cuarta, quinta, se desespera, ¿no? Porque va este hombre quejándose, toca la puerta, ella va a la puerta y pregunta quién es. Cuando pregunta quién es, la persona que está afuera le contesta con el que es él, y lo dice el nombre de la persona, es el quien acababa de fallecer. Bueno, ¿y qué quieres?, le pregunta la señora. Él le dice: bueno, necesito que vayas y me hagas una misa. Y en tal parte de la casa hay que escarbar. Cuentan la leyenda, o cuenta mi abuelo, que bueno, si está bien, cuenta con eso. Ella se retira a descansar. Al día siguiente va a la parroquia, le ofrece una misa a su hermano que acababa de fallecer, y luego deja de aparecerse esta persona. Con el tiempo escarbaron ahí donde dijeron y encontraron algunas cuantas monedas, nada así. Sí, nada muy fuerte, nada ¿no? muy fuerte, pero encontraron algo, ¿no? Como que su pendiente era que la familia se quedara con el dinero que él había juntado y la misa que tanto
pedía, ¿no? Ok. Fíjate que eso sí, también ha sido muy escuchado en algún momento, ¿no? Personas que llegan ahí hacia a las casas, pues no personas, ¿no? Básicamente espectros pidiendo por su alma. Fíjate, esta historia también es cortita, pero nos la cuenta también un fan de la página. Eh, Él nos dice que su abuelo les contaba que cuando él era pequeño en un pueblo de aquí de México, que se usaban mucho pues las carretas, ¿no? Esas carretas jaladas por caballos que usaban pues básicamente para todos, desde como taxi, como para mover mercancías y todo esto. Él diría que en una ocasión su abuelo se quedó jugando por más tiempo del que pues ahora sí que sus papás le habían permitido, ¿no? Era clásico de métete a las 8 de la noche y pues él se extendió hasta las 10 11 de la noche jugando en alguna parte del monte, ¿no? Ya él iba de camino de regreso a su casa cuando escuchó las zancadas de varios caballos. Él diría en ese momento que escuchaba como si fueran entre 10 y 20 caballos que venían a todo galope, ¿no? Él se alcanzó a voltear y alcanzó a ver a una carreta que venía a lo lejos, ¿no? Pero que era muy raro porque venía muy lejos como para que se pudiera escuchar pues sí, los cascos de los caballos, ¿no? Básicamente esa es la palabra. Él dice que cuando vio esa carreta pasar enfrente de él, tenía dos caballos negros muy grandes con ojos rojos y no los iba conduciendo nadie, era simplemente la carreta y los caballos. La carreta se paró enfrente de mí como esperando que yo me subiera encima. Lo único que acertó a hacer fue correr y llegar a su casa. A partir de esa noche no volvió a quedarse jugando a más tiempo de lo que le decían sus papás, porque él veía que esa carreta pasaba y pasaba por su casa. Ese día, tiempo después, ya estando grande, él le preguntó a sus papás de qué se trataba. Y ellos le dijeron que que en el pueblo había la leyenda de que una carreta jalada por dos caballos del mismísimo infierno iban por las personas que se portaban mal. Entonces, por ahí también yo creo que podría contar también como una leyenda, ¿no? Sí. Porque también no es la primera vez que lo escucho. Cuando es imposible recordar a nuestro bisabuelo y no acordarse de las historias que él nos contaba. Cuando estaba muy pequeño, enfrente de la casa donde nosotros vivíamos, había una ferretería, algo grande para el lugar de donde somos, ¿no? Uh-huh. Antes, en ese momento, ya era esta ferretería, pero algunos años antes, varios años antes, había sido simplemente un llano, y nos contaba mi abuelo que en este llano había cosas que llegaban y se ponían, ¿no? Los circos así que andaban itinerantes por México, de repente llevaban así un pequeño ring y hacían luchas, e iban los luchadores ahí a presentarse. Cuenta mi abuelo que justamente en una etapa en la que estuvo un circo, de pronto vino un ventarrón muy fuerte y la carpa se cae. En este momento había una niña muy pequeña que era familiar hija de uno de los artistas del circo, y desgraciadamente en este accidente la niña muere. Años después, el velador ya de esta ferretería grande es amigo de mi abuelo. Él pasa todas las noches en esta ferretería y mi abuelo pues duraba hasta horas ¿cómo se llama? Pues a altas horas de la noche, pues allá fuera de la casa platicando con él. Y el señor le decía muy asustado que en la ferretería se escuchaban ruidos, que se escuchaban llantos de una niña, y que de pronto se veía correr y saltar a una niña pequeña por el lugar. Mi abuelo nada más le decía que pues sí, que era natural, que no pasaba nada, que simplemente dejara que la niña jugara,
o que rezara un Padre Nuestro y la niña se iba a calmar. A mí me llamaba mucho la atención esta historia porque cada 2 de noviembre se me recordaba por un motivo bastante interesante y estas coincidencias bastante extrañas, y es que cuando íbamos a visitar a uno de los difuntos de la familia, justamente a un lado de la tumba de este pequeño que nosotros íbamos a visitar, estaba justamente la tumba de la niña que había muerto en el circo. Sí, y sí, ¿no? Todavía creo que la fecha sigue ahí la tumba. Habrá que darnos una vuelta por allá este año si se nos concede ir, ¿no? No queda mucho tiempo, déjame ver si tenemos por ahí algunos saludos. Creo que Hermes Rosales ya lo habíamos saludado. Queremos invitarte, ya que estamos casi a la mitad del programa, a que nos sigas compartiendo, que nos sigas escuchando. Recuerda pasarte por las redes sociales de Radio Mexicana, nuestras noticias, por las redes sociales de Zona 0 JZ, y pues darle una revisada a todos los programas que tenemos, tanto aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias, como en Zona 0 JZ. Por ahí me dijeron otra vez, oye, ya se convirtieron mi podcast de hacer cena, ¿no? Ya voy casi al día con los programas, entonces pues para que vean que sí ayuda, ¿no? Por ahí estarnos escuchando mientras te preparas la comida, te preparas la cena o te tomas alguna bebida, ¿no? Un café, un té, ahora aprovechando con este frío, ¿no? Vamos a un pequeño corte, regresamos. Zona Cero en Enigma 1300, volvemos. Los fenómenos paranormales son parte Ay, ya se me están de acabando las Enigma historias. 1300. En breve regresamos. Oyes. Radio Mexicana, nuestras noticias, información contundente. Son las 9:28. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana, nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Reflexión consciente. En una ocasión, uno de los visitantes al monasterio estaba muy preocupado y le preguntó al maestro: ¿cuánto tiempo me llevará a resolver mi problema? Y le dijo el maestro: ni un minuto más de lo que tardes en comprenderlo. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Continuamos para seguir platicando de los sucesos extraños en Enigma 1300. Estamos de vuelta con estas historias contadas por los abuelos. Tengo por aquí una, voy a tratar de resumirla porque está bastante larguita. Dice, esta historia nos la contaba nuestro abuelo cada vez que podía, ¿no? Ya era una persona bastante grande y recordaba muy bien esa historia. Él nos contaba que cuando él era niño se mudaron a una casa que estaba abandonada. Los antiguos dueños de la casa habían fallecido y no tenían a quién dejarle la casa, ¿no? Entonces, pues básicamente, como ocurre en estos casos, la ciudad se queda con la casa y pues la remata, ¿no? La casa se encontraba en muy, muy mal estado. Dice, mis papás la compraron muy barato en aquellos tiempos. Había muchas cosas que hacerle, muchas paredes que resanar, muchos muebles que tirar. Realmente la casa se quedó amueblada como estas personas la tenían. Dice, después de unos días de habernos mudado a la casa, dice, él recuerda haber ido a la sala. Dice, en aquel momento ellos tenían un radio de estos, pues como tipo de bulbos, ¿no? En los que pues él se ponía a escuchar entre música y alguna que otra radionovela, ¿no?
Dijo, en ese momento, cuando él iba a la sala, escucha que la radio ya está prendida y ve a una pareja de ancianos sentados en el sillón. En ese momento, como él era niño, no entendía qué era lo que estaba pasando. Él solamente saludó y se regresó a la cocina porque pensó que ya le habían ganado el radio. En ese momento, mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuelo, estaba en la cocina y le preguntó que quién había saludado, que si había llegado alguna visita. Él, en pues su ingenuidad de niño, dice, saludé a unos viejitos que están en la sala. Mi mamá salió corriendo en ese momento desde la cocina a la sala y no estaba nadie, estaba todo en silencio y el radio estaba apagado. Mi bisabuela se enojó mucho con él y pues le dio su merecida tunda, ¿no? Después de unos días, cuando él regresa de unas cosas que estaba haciendo con su papá, dice, con el bisabuelo de la persona que nos lo cuenta, se vuelve a ver a los mismos ancianos sentados en el sillón. Como fue la primera persona que entró a la casa, va de nuevo y le dice a su mamá que pues estas personas regresaron y que están otra vez sentados en la sala. Si en ese momento mi bisabuela sí logró ver que unas personas estaban sentadas en la sala. Realmente él decía que no comprendía nada, pero fueron unas presencias que estuvieron viviendo con ellos por mucho tiempo. Él piensa que eran presencias que eran personas que no sabían que ya habían fallecido. Ok. Suele pasar. Sí. Elmer Rosales, el Sereno, un personaje del México antiguo. No. Sí, ¿te va a dar el Sereno? Sí, se encargaba de encender la luminaria que en ese tiempo eran de aceite. Antes, en lugar de pues no había luz. En el alumbrado público era justamente lámparas de aceite y este personaje llegaba y las prendía. Además que cada hora la gritaba por las noches avisando a la gente si había un problema o estaba todo sereno. Eso es de las zonas 9 y todo sereno. Uh-huh. Cuentan que se aparece por las noches en lugares donde trabajaron ya sin gritar, ya que dedicaban su vida a ser vigilantes y al morir siguen penando. Sí, un personaje clásico como también el cilindrero y algunos otros personajes por ahí. ¿Sabes qué? Una amiga me contó una historia a mí de su abuela, que primero es la protagonista y después es como la fantasmita. Okay. Y a mí me llama mucho la atención y ahorita vas a ver por qué. Mi amiga vivía con su abuela. Su abuela no era la mejor persona del mundo, en realidad era algo mala persona. Y fumaba mucho. Ella decía que a veces ella se levantaba cuando estaba pequeña en la noche a tomar agua. ¿Sí? Entonces era muy común que yo me levantara a tomar agua, iba a la cocina y antes de prender el foco yo sabía que mi abuela estaba en el comedor porque se veía la punta del cigarro encendida y olía mucho a cigarro. Yo tomaba agua, pero pues me regañaba porque me levantaba y ya me iba y me acostaba otra vez. Dice que un día llega ella a la casa y está su abuela llorando y está una de las hijas de la señora ahí con ella tratando de consolarla y escucha qué fue lo que sucedió. La abuela contaría que mientras mi amiga estaba en la escuela, ella, que vivía sola, aparte con la niña nada más, dice, voy caminando de la puerta de la casa hacia mi recámara y tengo que pasar a fuerza por la cocina. Cuando voy pasando por la cocina veo que en la mesa de la cocina, en una de las sillas, está sentado Jesús. Okay. Está sentado Jesús y yo me sorprendo, pero él no me está viendo ni amorosamente ni amablemente, sino me está viendo con ojos así de odio, me está condenando. En ese momento yo salgo corriendo a mi cuarto y es cuando empieza a llorar, ¿no? Es donde empieza a hacer todo esto. Pues ya la tratan de calmar, se lo imaginó, había soñado, no sé. Pues bueno, eso pasa en esa casa. A los días la señora muere. Cuando muere, mi amiga se va a otra casa a vivir con una de sus tías y la casa de la abuela la cierran.
Pero llegado un punto, la persona con la que vivía en ese momento, mi amiga, tiene algún problema con su casa y se tienen que ir a vivir a la casa de la abuela. Ella dice que duró unos meses viviendo en esta casa y que le daba mucho miedo porque a cierta hora de la noche empezaba a oler mucho a cigarro. Dice, y más de una vez me levanté y me asomé a la cocina y yo nada más veía la lucecita de la punta del cigarro, como estaba alguien ahí sentado en la silla favorita de mi abuela fumando su cigarro. Ok, esa sí está buena para que veas. Por aquí tenemos otra historia. Igual también pasa en un pueblo. Fíjate que es eso, ¿no? Con los abuelos no podemos esperar otra historia que no sea de un pueblo, porque realmente en aquellos ayeres pues casi todo, no había ciudades muy grandes. ¿Te imaginas en 80 años, no? Nuestros nietos o bisnietos, ¿no? ¿Y qué historias te contaba tu abuelo? No, pues cuando perreaban hasta el suelo, ¿no? Sí. Dice, mi mamá nos contaba esta historia que le contaba su abuelo. Su abuelo trabajaba como policía o como comisario, pues, en un pueblo por aquí en la zona, digamos así, ¿no? Pues básicamente todo el mundo conocía a su abuelo y había mucha gente que le pedía muchos favores. Entre uno de ellos era cuidar unas tierras que estaban sembradas con algún tipo de fruta, no dice aquí, no recordar, ¿no? Dice, el asunto aquí es que mi abuelo, el abuelo de mi mamá, pasaba las noches por este terreno. Él iba con una lámpara en la mano y pues a caballo, ¿no? Como se estilaba en aquellos ayeres. En ese camino pasaba un río, que era el que una, ¿cómo se llama? Una sequía, ¿no? Un arroyuelo como de riego. Como de riego para este campo, ¿no? Una de tantas noches en que el abuelo de mi mamá daba vueltas y estaba ya por regresar, empezó a escuchar pasos atrás de él. Según lo que él comentaba, eran pasos de un animal que se sostenía a 4 patas y arrastraba una cadena enorme. Dice, al menos esa es ¿cómo se llama? La sensación que le daba. Dice, el animal en cuestión, según su apreciación, era muy grande, porque el abuelo de mi mamá logró verlo por el rabillo del ojo, ¿no? Él notaba que era un animal muy, 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 muy grande. En ese momento el caballo se puso muy nervioso, empezó a relinchar y empezó a querer tirar a mi abuelo. Dice, en un intento de calmarlo, le puso una mano en el hocico y pues fue así como pudo calmarlo, ¿no? Mi bisabuelo ya sabía de antemano que algo estaba pasando, porque en las historias del pueblo decían que en estas tierras había muchos tesoros escondidos y así lo pone, un sabueso del infierno se encargaba de cuidar las parcelas, ¿no? Todos estos sucesos se le atribuían al familiar, precisamente, ¿no? También como un ente de leyenda que se encarga de cuidar estas zonas. Sí, es muy común que hablen de eso del familiar. Sí. Híjole, yo creo que un cuento clásico de los abuelos está extraño, porque regularmente estamos acostumbrados de que no, pues que a mí el amigo del amigo me contó o le pasó a la persona. En esta ocasión, tanto nuestra mamá como nuestro abuelo como nuestra abuela conocieron a la persona en cuestión. Este hombre, en plenos años, ¿qué te gusta? 70s, finales de los 70s, sale una noche dispuesto a divertirse. Ojo, este hombre es amigo de nuestra mamá, conocido de la familia. Él va a este lugar, un bar, no sé, una disco, y conoce a una mujer. Él la saca a bailar, no la conoce, el lugar es muy pequeño, en realidad el pueblo es pequeño, pero ella no la conoce. Comienzan a bailar, se acaba
el party. En ese tiempo no toda la gente podía tener acceso a un automóvil. Le dice, ¿por dónde vives? No, pues yo vivo para allá, rumbo para la salida. Bueno, pues yo te acompaño. Y van caminando, van platicando los dos. Cuando este hombre se empieza a poner nervioso porque la chica sigue caminando y no se ve como que vaya a llegar a algún lado. Oye, ¿te falta mucho para llegar? No me falta mucho. Aquí luego. Siguen caminando. Para esto, ahorita ya no está en la salida, pero antes, en ese tiempo, pues el panteón municipal era la salida prácticamente del pueblo, ¿no? De la ciudad. Oye, ¿te falta mucho para llegar a tu casa? No, mira, aquí nada más vamos a tener que cruzar el panteón. Cruzando el panteón, ahí está mi casa. Ah, ok. Entonces, entran al panteón, van entre las tumbas caminando. De pronto él ve que ella se adelanta poco más de él. Oye, espérame, vamos juntos, ¿no? La muchacha no le hace caso. De repente se detiene, se gira. Él se da cuenta entonces que ya no está sobre el piso, sino está sobre una tumba. Ok. Y le dice, bueno, ahora sí, muchas gracias, aquí es donde descanso. Y se desaparece. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? El joven pierde la razón. Se vuelve loco. Y se tiene que internar en un hospital psiquiátrico. Esto no te lo podemos contar de primera mano, porque en realidad nosotros no lo conocimos, pero es conocido de nuestra mamá, es conocido de nuestro abuelo y es conocido de nuestro bisabuelo. Y ellos cuentan exactamente la misma historia. Esto es lo que le pasó a este hombre, ¿no? Fíjate que a mí sí me da cierto, dirían por ahí antes, repelús, las historias que cuentan los abuelos. Ahorita estaba leyendo otra de las historias que tenía. Pero si alcanzas porque faltan. No, es nada más. Bueno, vamos a un pequeño corte. Regresamos, es cierto, se me fue el tiempo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Zona Cero en Enigma 1300. Los fenómenos paranormales son parte de Enigma 1300. En breve regresamos. Radio Mexicana, nuestras noticias, información oportuna. Son las 9:43. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Radio Mexicana, comunicando nuestras noticias. Continuamos para seguir platicando de los sucesos extraños en 1300. Voy a dejarte los teléfonos en cabina. Ya estamos en la recta final de este programa, pero aún así, si quieres contarnos alguna historia de terror, bienvenido. 656-1311-13, teléfono aquí en cabina, y WhatsApp 656-281-2765. Te decía, ¿no? A mí me da mucho terror porque estamos hablando de épocas completamente diferentes, ¿no? O sea, donde por ahí de los 20 a lo mejor ya existía la electricidad, pero no era muy común en las casas, ¿no? En algunos pueblos no existía todavía estas conexiones. No era muy generalizado, ¿no? Que se normaliza por ahí de los años 30, 40, después de la Segunda Guerra Mundial, porque también pues afectó un poquito aquí a México. Entonces, todas esas historias todos estos que nos cuentan los abuelos es directamente desde la oscuridad de sus casas, ¿no? De esas noches alumbradas solamente con una vela, con una lámpara de esas de petróleo. Entonces, que realmente no te dan mucha visibilidad y que sin duda pues da bastante miedo, ¿no? La siguiente historia, así muy rápido, dice: mi abuelita nos contó
que por ahí en diciembre de hace algunos años se acostumbraban juntarse pues a hacer las tradicionales posadas, ¿no? Estas posadas tradicionales donde ibas y pedías posada literalmente, te abrían la puerta, te daban un pequeño refrigerio, algo por el estilo, y pues ahí aprovechaban y rezaban algún rosario. Pues en una de estas posadas, mi abuela quiso ir al baño, ¿no? Al baño de la casa donde estábamos. A fin de cuentas era pura gente conocida, ¿no? Por ahí se ponían de acuerdo. Dice, cuando fui al baño, dio la vuelta al pasillo y se encontró con una mujer de aproximadamente unos 20 años de edad. Dice, esta persona estaba parada al final del pasillo, estaba sonriendo y la miraba solamente fijamente. Ella diría que tenía una falda muy larga y muy amplia y la movía como si estuviera intentando bailar. Mi abuela decía que su sonrisa era muy, muy aterradora porque no parecía una sonrisa normal y que sus ojos no la dejaban de verla. Ella pues se aguantó, se regresó sin siquiera poder ir al baño. Dice, cuando llegó con sus amigas les contó lo que sucedió. La dueña de la casa le dijo muy normal y tranquila que se trataba de su hija que había fallecido un par de años atrás. Ella diría que lamentaba mucho que mi abuelita lo hubiera visto porque pues no lo merecía, ¿no? Entonces, dice, hasta ahí ya mi abuelita ya no quiso saber nada y ya nunca regresó a esa casa. Perdón. Felicidades por su programa, nos dice Alejandro Espino, saludos. Cuéntanos alguna historia, yo sé que por usted debe tener ahí alguna que otra. Hermano Rosales, la famosa víbora que miran y que avisa que cerca está un dinero. Pues antes utilizaban las pieles de las víboras para esconder el dinero y cuando los enterraban llenaban las pieles de la víbora con monedas y dicen que por eso salen esas víboras para que las encuentren y se lleven el dinero. Órale. Alfredo Lem, qué buenas historias, saludos Alfredo. Nos contaba un conocido que hace muchos años en uno de estos pueblos vivía su abuelo. ¿Sí? Entonces cada noche salía a trabajar, era velador, salía a trabajar y tenía que tomar un camión para poder llegar a su trabajo. Dice que cierta noche él sale de su casa, cierra bien la puerta, va caminando, de pronto escucha que hay una persona detrás de él, voltea y es una joven muy bonita, pero que no trae zapatos y él le extraña, ¿no? En un momento él piensa que le están poniendo a alguien que lo siga para que se sienta presionado, pueda desviar su camino y lo asalten. Pero bueno, él en una de esas, después de unos 3-4 minutos de que la joven sigue caminando detrás de él, se voltea y le enfrenta, ¿no? Oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? Le dice, es que necesito que me ayudes, le dice la joven. ¿Qué necesitas? El hombre le dice desconfiado, ¿qué necesitas? Pues necesito que me ayudes a encontrar mi cuerpo. Ah, caray, ¿cómo? Sí, hace unos meses a mí me mataron. El hombre no sabía si correr, qué hacer, ¿no? Dice la persona que nos cuenta, dice, mi abuelo no sabe qué hacer, no sabe si creerle o no creerle. Al final le dice, pues, ¿cómo te ayudo? Es que ayúdame a encontrar mi cuerpo, ayúdame a que mis familiares encuentren mi cuerpo. Bueno, ¿cómo te ayudo? Pues, mira, te voy a decir quién, y le da nombres, 3 nombres, ¿no? Tal persona y tal persona fueron quienes me asesinaron. Y ellos depositaron mi cuerpo en tal parte. Y mi abuelo, dice, va con la familia de la muchacha, le dice, mire, su hija se apareció conmigo y me dijo que tal persona le habían hecho daño y que su cuerpo estaba en tal parte. Ok. Dice, no me lo vas a creer, dice, pero encontraron el cuerpo y pudieron asociar a estas 3 personas con el crimen y los pudieron meter a la cárcel.
Ok. Fíjate que por aquí nos cuentan también, dice, esta historia nos la cuenta nuestro abuelo. Él decía que cuando tenía aproximadamente unos 20 años, no tenía mucho dinero, apenas estaba pues tratando de independizarse y rentó una casa muy pequeña, que era solamente la sala, el cuarto y el baño. Dice, en una noche escuchó que le tocaron la puerta. Él fue a abrir y se encontró a una viejita. La viejita le dijo o le pidió que lo dejara pasar, que llevaba días perdidos y que no sabía qué hacer. Días perdida, perdón, y que no sabía qué hacer. Entonces, pues mi abuelo en ese momento dijo, pues le hablo a la policía, o algo para que se encarguen de ella, ¿no? Lo que sí dice, en ese momento le ofreció algo de comer. La viejita pues accedió. Él mientras se fue a buscar la forma de comunicarse con la policía, pues para que vinieran a ayudar a la señora, ¿no? Dice, cuando regresa, dice, se da cuenta que la viejita estaba comiendo. Dice, pues hasta ahí ningún problema. Dice, el problema era que con cada bocado que la viejita pasaba, simplemente se caía al suelo como si pasara directamente. Dice, en ese momento quedó completamente en shock y solamente se quedó observando, ¿no? Dice, cuando la viejita terminó, se le acercó y le dijo el número 15. Dice, la viejita se vio y dice mi abuelo que ya no supo qué pasó, que él supone que se desmayó del susto porque amaneció en su cama con la misma ropa que traía el día de ayer, ¿no? Dice, esa tarde mi abuelo salió de viaje a otra ciudad y compró un boleto de camión. Dice, cuando se sube únicamente había 2 asientos vacíos, el 15 y el número 3. Dice, mi abuelo se sentó en el número 15 recordando el número que le había dicho la viejita, ¿no? Dice, ¿cuál fue la sorpresa de mi abuelo? El camión tuvo un accidente muy muy fuerte y solamente su asiento se salvó. Entonces, dice, pues la viejita, por haberla ayudado, pues, órale, ¿no? Sí, pues bueno. Híjole, no, es que estas coincidencias, bueno, sí. coincidencias entre comillas, ¿no? Ya no queda mucho tiempo. Dice Elmer Rosales, estos temas en el programa debería durar 2 horas mínimo y si es 2 horas mejor. Pues bueno, a ver, pasaremos la sugerencia. Sí. Ya no queda mucho tiempo, a mí me gusta mucho, bueno, no me gusta mucho. Me parece bien interesante el poder del miedo. Yo sé que ya he contado esta historia algunas veces, pero me gusta mucho la historia por eso, porque es el poder del miedo. Nos contaba nuestro bisabuelo que se juntaban 4 personas, 4 viejitos ya, se sentaban en una banqueta alta ahí cerca de la casa donde vivíamos. Ellos eran 4 personas, entre ellos el velador de la ferretería el velador de una biblioteca cercana, otro amigo en común y mi abuelo. Nos comentan que un señor decía muy seguido, ay, me duele esto, es que ya me voy a morir. Ay, me duele esto otro, es que ya me voy a morir. Y uno de los amigos le dice, ya Manuel, pues si te vas a morir, está bien, yo me voy contigo, no hay problema, no te vas solo. Y dice, bueno, seguro, sí, yo me voy contigo. Dice, pues a las 2 semanas, Manuel se muere. Y el otro señor está completamente aterrado, porque él le había dicho que si Manuel se moría, él se iba con él. Y estaba completamente aterrado. Y duraron otros días sentándose ahí los 3 que quedaban a platicar. Y el tema constante era el miedo que tenía esta persona porque se iba a morir, porque le había dicho a Manuel que se iba a morir con él. Los otros 2, entre ellos mi abuelito, decían, no, cálmate, no pasa nada, no te vas a morir, él se murió y ya, pues tenía que pasar, no sé, todos nos vamos a ir a morir, ya estamos viejitos, o sea, nos vamos a morir, pero no te vas a ir con él. Pues bueno, al día siguiente, a la noche siguiente, ya el amigo en común no se presentó a la cita a platicar como las noches anteriores, y a la siguiente tampoco. A la mañana siguiente les avisan a mi abuelo, tanto mi abuelo como al otro señor, que esta persona había muerto. Todo el mundo pensaba, o sea, bueno, le dio un infarto, todo el mundo pensaba
que se había muerto de miedo. Ajá. De tan solo estar piense y piense y piense. Que iban a llegar por él, ¿no? Así es. Y sí, es que sí suele, ¿cómo se llama? Pasar. El miedo es bastante poderoso, ¿no? Ya nos queda mucho tiempo, escasos minutos, pero te queremos agradecer que nos hayas dado el favor de tu atención el día de hoy. Te recordamos que estamos todos los lunes y martes aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias en el espacio de Enigma 1300, lunes con Zona Cero Paranormal, contándote las mejores historias de terror, como fue el día de hoy, contándote historias de terror de los abuelos, y el día de mañana te traeremos un episodio más de La Galería del Horror, donde te hablaremos de asesinos en serie no identificados, ¿no? Porque ha habido casos de asesinos en serie muy prolíficos que todo les salió bien, ¿no? Y no fueron o no han sido todavía identificados. Acuérdate de 9 a 10 de la noche, 17 de 9 a 10 de la noche, lunes y martes, Zona Cero en el espacio de Enigma 1300. Oye, yo tengo algo ahí aparte de agradecerles a favor de su atención. Bueno, en el otro en vivo está Baltasar Valadez. Bueno, nuestros saludos, bienvenido, Balta. Ya llegaste al último, pero bienvenido. Te esperamos mañana aquí de 9 a 10 en esta misma estación, en este mismo Facebook Live. Eso de que le salió todo bien a los asesinos que no identificaron, pues está de pensarse, ¿no? Porque nos ha enseñado la historia de estos asesinos, de que quieren ser que lo que quieren es ser reconocidos, ¿no? Entonces, de pronto, si un asesino nunca es localizado, identificado, no sé qué tan bueno haya sido para ellos, ¿no? Pero bueno, igual ya lo vamos a ver mañana. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dice Luis Rosales, los asesinos seriales que conocemos son los que cometieron un error. Es a lo que me refería, ¿no? O sea, hay asesinos seriales que les pudo haber salido todo bien hasta que la regaron en uno, o sea, fueron bastante o lo suficientemente ambiciosos como para dejar alguna evidencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar mañana de esos asesinos en serie que no han sido identificados todavía, y ahí vamos a incluir bastantes. Cuídense mucho, estamos en contacto, nos vemos aquí mañana y pues bueno, nada más cúbranse bien porque está fría la noche y parece que se va a poner todavía más frío en los próximos días, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Recuerden, Zona Cero, estamos en Enigma 1300, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Vamos y pues mañana nos vemos.